el principio, ella sigue con la lección, porque yo la que leí fue la 21, fue para la que yo estaba, esta madrugada la leí completita, ¿verdad? Porque esa noche también me olvidaré, gloria sea el nombre del Señor. Como no estuve el otro domingo, pues no, gloria a Dios. La lección de hoy es la 21 entonces, y dice prácticas cristianas que no se pueden descuidar. Mi esposo también leyó la 20, lo que yo dije que era la 20. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El texto central es, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese texto está en Santiago 1:22. El pensamiento central, la relación con Cristo, tiene que ver con la obediencia a sus palabras. La bienaventuranza del creyente consiste en conocer la palabra y practicarla. Gloria sea el nombre del Señor. Les vamos a leer la introducción, ¿verdad? También. Y Aida continúa después con el resto. Centramos la lectura bíblica de hoy de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y que tiene por título Prácticas cristianas que no se pueden descuidar. Muchos se descuidan, ¿verdad? Las prácticas cristianas. La iglesia confrontaba persecución, luchas y muchos obstáculos. Había incertidumbre en cuanto al destino de los creyentes que habían muerto antes del gran evento prometido del regreso glorioso de Cristo. Estaban interesados en cuanto al tiempo del retorno del Señor. Pablo escribió esta carta pastoral para llenar las necesidades de los cristianos que iban creciendo en la gracia del Señor Jesucristo y así acercarlos a Cristo. Él les hace recordar la vida santa que agrada a Dios en el capítulo 4. La gente necesita ser salvada de la ira venidera poniendo su fe y su esperanza en el Señor. Los consuela y les enseña acerca del día del Señor. Pablo acentúa las responsabilidades que tenemos todos los cristianos. El Señor, por medio de su palabra, nos ha dado instrucciones que tenemos que cumplir. Juan 14:15. Les insta a ser ejemplo de la piedad práctica en vista del glorioso regreso de Cristo. Es la doctrina que más se destaca. De inmediato les insta a las responsabilidades hacia las diferentes personas en la congregación de los santos, a ser ejemplo de actitudes correctas para con sus líderes, pero los líderes debían ser varones de Dios, en guardarse contra el abuso de autoridad y utilizar los dones con mucho temor, procurar la unidad y practicar la paciencia. Pablo enfatiza a los creyentes a que, número uno, deben edificarse y alentarse los unos a los otros y tomar decisiones apropiadas ante las situaciones difíciles. Dos, exhorta a cumplir con la responsabilidad del personal y con la relación personal hacia Dios. Enfatiza en cumplir con las instrucciones de la palabra de Dios y su voluntad. Anima a mantener la llama del Espíritu en una verdadera adoración. No subestimar la importancia de las profecías. Examinarlo todo, aferrarse a lo bueno y finalmente abstenerse de toda clase de pecado. El apóstol anima a mantenerse en la fidelidad del Señor, cumplir con todo y dar gracias al Señor, incluso en medio de las circunstancias que pueden venir. Y el mismo Dios de paz y la gracia del Señor Jesucristo guardará nuestro entero ser irreprensible para el gran evento de su avivamiento glorioso. Nuestra hermana Aida continúa. Gloria al Señor. Vamos a buscar la palabra en 1 de Tesalonicenses 5, el que tenga el expositor, la lección 21, versos del 12 al 23. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias a la hermana Elba.
La epístola del apóstol a los tesalonicenses, Pablo escribió desde Corinto a los tesalonicenses, ¿verdad? Mientras se encontraba en su segundo viaje misionero. Esta iglesia, que fue fundada por el apóstol Pablo, y estoy en los datos generales, sufrió una grande oposición, ¿verdad? Encontró una oposición violenta a su obra, pero tuvo éxito en su ministerio en ganar a algunos judíos y griegos que pusieron su fe en Cristo, que le hizo posible el establecimiento de una iglesia fiel, que tuvieron que luchar y vencer muchos obstáculos. También se conoce esta iglesia como la iglesia de la Odisea, a la cual el apóstol Juan le escribe en el Apocalipsis. Amén. Los colaboradores que tenía el apóstol Pablo llevaron a cabo una labor excepcional, eso lo vamos a estar tocando durante la lección. Pablo había enviado a Timoteo a animar y a fortalecer la iglesia. A su regreso le dio un informe confortable que motivó al apóstol a escribir esta carta de Primera de Tesalonicenses. Amén. En los escritos fue específico, personal y práctico. Son textos vivos. Renacen en cada época de la cultura por su capacidad de iluminar, sugerir, de contrastar. La verdad central resalta la necesidad de la fe genuina en Cristo Jesús, hermano, de mantener la pureza moral, el amor fraternal y aguardar en la esperanza prometida del advenimiento glorioso de Cristo por sus santos. La carta consiste principalmente de recomendaciones, consejos y exhortaciones, deberes prácticos personales que no deben ser descuidados y del deber práctico del creyente. Se espera que Cristo regrese a buscar a su amado pueblo, pero el día y la hora nadie lo sabe. Amén. Gloria al Señor. Hermano Tony está recolectando las ofrendas, ¿verdad? Damas y caballeros. Gloria al Señor. Así que según vayan llegando los hermanos. Damas la tiene Bruni, amén, gloria al nombre del Señor, y los caballeros hermanos Tony, amén, gloria al Señor, aleluya. Así que, vamos a la lectura bíblica, hermanos, gloria al Señor. Esto tiene un poquito de chillido, ¿verdad? Y me molesta un poquito al oído, si después lo pueden corregir, gracias, amén. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Amén. Gloria al Señor. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, ¿verdad? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Miren, la primera parte de esta lección habla de la responsabilidad de los ministros y los deberes de la grey. Venía escuchando a la hermana Luz de Toledo predicando, ¿verdad? Casi siempre la escuchamos cantando, y venía predicando una palabra hermosa, hablando de las funciones que tiene cada miembro de la iglesia y de lo importante que es. Ella hablaba de que hay muchas iglesias técnicamente correctas, hay muchas iglesias que tienen un andamiaje bien montado y bien preparado, pero que había que evaluar cómo estaba el corazón de los que asistían a esa casa, ¿verdad? Gloria al Señor. Aquí en la iglesia, algunos de nosotros tienen unos deberes, porque quisiera decir que todos, pero algunos de nosotros tienen deberes, ¿verdad que sí? Desde el que está en la puerta cogiendo la temperatura, el que coge el nombre, el que echa el alcohol, el que abre las puertas de la iglesia, los que limpian, amén, los que grabamos, los que transmitimos, aleluya, los que recolectan las ofrendas, los que ayudan en el patio. Bueno, todo el mundo, todos los que trabajan en el Señor son colaboradores de la obra de Dios. Los que cantan, los que predican, los que ministran. Hay talento en la casa de Dios, ¿verdad que sí, hermano? ¿Podemos desarrollar talentos en la casa de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver si salen unos cuantos predicadores, amén, en esta iglesia, amén, aparte de los que ya están, gloria al Señor. Este reconocimiento no es a causa de un título, sino hacer esto debido al cargo que ocupan. Y Primera de Corintios nos describe, ¿verdad?, el servicio de la casa de Dios. Los que trabajan en la obra honran y sirven al Señor y tienen una gran responsabilidad, hermano.
porque son varones de Dios y ministros del Evangelio, y varonas de Dios también, porque las mujeres están incluidas, ¿sabes? Aleluya, no porque no mencione las mujeres no son importantes en la casa del Señor, amén. Así que en 1 Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Gloria al Señor. La Grey, la iglesia, debe amar a sus ministros, debe tener atención, aleluya, de los creyentes, porque el ministro ha recibido, ¿verdad?, esa encomienda de parte de Dios y del concilio al cual nosotros estamos, ¿verdad que sí, hermano? Hay que trabajar esforzada y arduamente en espíritu y alma y cuerpo al servicio de la verdad de Dios y la obra de Cristo. No solamente el pastor, sino, ¿verdad?, los que predicamos y enseñamos la palabra, proveen cuidado e instrucciones valiosas para cada miembro y aman la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, de la manera en que también nosotros aportamos a ese trabajo es orando. Usted no canta ni predica, pues ore por lo que lo hacen, ¿verdad? Usted no ministra, pues ore por el que lo hace. Usted no pastorea, ore por el pastor, ore por los maestros, ore por los que son líderes, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y dice aquí claramente también que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Ahí está el presidente de la Sociedad de Damas y Caballeros, que es nuestro hermano Tony, nos preside, ¿verdad?, la Sociedad de Damas y Caballeros. Ahí están los que tienen el comité misionero, nos presiden, también merecen nuestro reconocimiento, y nos dice que los tengamos en mucha estima y amor por causa de su obra, para que tengamos paz en medio de nosotros. ¿Por qué es importante eso, hermano? Porque tenemos que trabajar unidos. Si la iglesia trabaja unida en el propósito de Dios, vamos a lograr grandes cosas en el amor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si uno trabaja, no, yo voy a trabajar por mí, yo lo voy a hacer por mí, como ha pasado que muchos trabajan para su propio beneficio personal, sin importarle la gracia de Dios. Quieren ser todo el tiempo los protagonistas, quieren todo el tiempo estar detrás de lo que llamamos la barquilla, ¿verdad? Hay gente que si no es aquí atrás, parece que no tiene poder. Necesitan estar en la calle, necesita estar predicando, necesita estar ministrando, y el que es líder y enseña la palabra de Dios tiene que sentarse de vez en cuando también a nutrirse del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No todo el tiempo podemos estar trabajando. A veces necesitamos un descanso. Amén. Necesitamos ese tiempo de que otro nos ministre y no ministrar nosotros, para poder recibir también, aleluya, eso de parte de Dios. Amén. Así que valore a los hermanos que trabajan en la obra. Amén. Gloria al Señor. Valore a los hermanos que colaboran en la obra del Señor. Usted no lo puede hacer, hay otro que lo hace por usted. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y tenemos que valorar su gestión. Verso 14 y verso 15 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. ¿Qué es un ocioso, hermano? ¿Qué es un ocioso? ¿Qué es un ocioso? Un vago. Es nuestro deber cristiano dar un buen consejo espiritual, ¿verdad? No todo el mundo está capacitado para hacerlo todo en la obra del Señor, hermano. Pero nosotros esperamos de la gente que quizá no tiene una función particular, una respuesta. Y me voy a explicar. Por ejemplo, anunciamos una campaña, anunciamos una actividad. Usted no va a cantar, usted no va a ministrar, usted no va a hacer ujier, usted no va a hacer nada. ¿Pero qué usted va a hacer? Apoyar. Perfecto, un aplauso para usted. Apoyar y respaldar lo que sí hace la iglesia. Amén. Nadie puede estar ocioso. Tenemos que estar trabajando todo. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que estar en la actitud correcta para con todos los hermanos en la fe, ¿verdad? Dice ahí: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, porque hay gente que lo que necesita es que usted le dé una patadita, ¿verdad? Que usted le dé un empujón, que usted le dé un poquito de pisco labi, poquito a poco.
Ah, no, pastor, que eso es difícil para mí, yo nunca he predicado. Esa es la excusa, yo nunca he predicado. Pero usted lee la Biblia, usted puede buscar una reflexión, usted puede coger un papelito y escribir unas notas. Pues está bien, no puedes predicar un mensaje de 1 hora. Vamos a una reflexión de 15 a 20 minutos, hermano. Fácil, sencillo. Hoy en día hay información en la Biblia que es una cosa extraordinaria. Y usted busca en las redes y encuentra hasta exégesis. Yo cuando tengo dudas pongo exégesis de tal escritura. Ahí me da todos los estudios que hay de esa porción. Amén. Y yo uso mucho uno que se llama la Escuela Bíblica o el de Biblia Todo, que me aporta bastante. Matthew Henry es un poquito más elaborado. No me gusta la forma en que él a veces explica. Está Spurgeon también, que era un gran predicador. Pero Spurgeon escribe tan sofisticado que a veces es un poquito difícil entenderlo, hermano. Lo que le estoy diciendo es que hay ayudas para usted entender la Biblia, para usted prepararse. No hay excusas de no prepararse, hermano. Aleluya, no hay excusa para no prepararse y decirle a todo que no puedo, que yo no sé cantar, yo no sé esto. Mire, esa excusa se tiene que acabar. Ya usted lleva 30, 40 años aquí y por lo menos debe cantar un coro, hermano. Aleluya. Ya usted tiene su forma de cantar. No nos lo diga aquí, no sabe cantar. No, usted tiene su estilo. Digo, hermano, yo vengo a cantar en mi estilo. Pero no diga que no sabe cantar. Porque lleva 30 años cantando, yo siento gozo en mi alma. Ya se lo debe saber de memoria. ¿Cuántos dicen amén? Están mirando todo el mundo así. Pero es que es la verdad, hermano. No ponga esa excusa. Yo voy a cantar en mi estilo. Cada uno tiene su estilo. Amén. Yo predico de una manera, Félix predica de otra, mi papá predica de otra, mi mamá predica de otra y Débora predica de otra. Pero todos predicamos. Amén. Gloria al Señor. Y no nos estamos comparando el uno con el otro, sino que cada cual desarrolló el don conforme como Dios se lo dio. Amén. Yo no me puedo comparar con ninguno de ustedes no se puede comparar ninguno conmigo, porque cada uno tiene su estilo, hermano. Imagínese, gloria al Señor. Usted quizá no pueda cantar como la hermana Aida, quizá no pueda predicar como la hermana Aida, pero puede trabajar en la obra del Señor. Amén, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces nos dice ahí que sostengamos a los débiles. ¿Quiénes son los débiles, hermano? ¿Quiénes son los débiles? Ajá. Sí. Amén. Son los hermanos que quizás no tienen, ¿verdad? Ese fervor, esa entrega total, no tienen ese fervor y ese espíritu, ese carácter de poder que lo pueden hacer, hermano. Que sostengamos a los débiles. Algunos no entienden muchas veces lo que se predica, o los que son nuevos en el Señor, hay que llevarlos poco a poco. Amén. Pero hay gente que lleva años en la iglesia que se ha quedado débil. Se supone que ya usted sea un creyente fuerte. Si ha pasado 15 o 20, es más, 5 o 20 años, 15, 20, ya debe estar fuerte. Ya usted debe ser un creyente maduro que cuando venga la prueba usted la resista. Que se jamaquea, ¿verdad, hermano? Usted se jamaquea, pero aguanta, usted resiste. Pero no puede estar arrastrando una cruz toda su vida de creyente, hermano. Yo siempre le digo a la gente, si tú no oras por lo que te está pasando, Dios no puede obrar. ¿Tú quieres que Dios obre en ese problema? Tienes que presentárselo a Dios en oración. No, pero es que Dios no se mete en eso. ¿Quién te dijo a ti que Dios no se mete en problemas personales? ¿Quién te dijo a ti que Dios no se mete en los problemas del trabajo? ¿Quién le dijo eso a usted? Dios se mete donde Él quiere porque Él es omnipresente. Amén. Pero si usted no ora por su debilidad, usted no ora por lo que quizás lo detiene, mire, el Señor no puede obrar, hermano. Gloria al Señor. Muestre la grandeza de la fe. El amor es el centro del Evangelio, el fundamento de nuestra fe. Tenemos que poner en práctica el amor de Cristo, la paciencia y la perseverancia, hermano. Gloria al nombre del Señor, aleluya. El amor edifica en la palabra para la edificación espiritual de la iglesia. Para eso se necesita la llenura del Espíritu de Dios que produce fruto en nuestra vida y debemos ser pacientes para con todo.
Les decía yo la semana pasada, ¿aprendemos todos a la misma vez? ¿Aprendemos todos al mismo ritmo? No. ¿Los niños aprenden de la misma manera? No. Cada niño tiene sus características y eso lo expliqué anteriormente. Incluso ya de adultos, hermanos, cuando usted está en una oficina y tiene que bregar con sistemas de oficina y a usted le dicen que tiene que bregar con Excel, Abigail, y usted dice, pero es que yo nunca he bregado con eso. Pues hay que aprender. Excel se utiliza casi siempre para contabilidad, son unas tablas maravillosas, ¿verdad? Y Félix está en grado 11 y le están creo que dando eso. Y tienen, ¿verdad?, un poco de dificultad porque si para los adultos es difícil entender el Excel, pues los jovencitos quizás tienen más habilidad para aprenderlo. Porque hay que acomodar los números en la tabla Abigail. Es un sistema bien complicado. Amén. Pero casi siempre en sistemas de oficina nos piden que manejemos Word, nos piden que manejemos los PDF, ¿qué más? PowerPoint, los famosos PowerPoint, ¿verdad, estudiantes? Los famosos brochures que nos enseñen a cargar y descargar un documento para editarlo, para reproducirlo, ¿verdad? Estoy hablando de sistemas de información. No todo el mundo aprende a hacer ese trabajo. Pero si usted tiene la habilidad de aprenderlo, apréndelo. Yo una de las cosas que tenía era que cuando me sentaba frente a una máquina decía, yo te voy a entender a ti. Y yo he aprendido, hermano. Y la secretaria, pues, que trabaja conmigo, me dice, ay, qué bueno que tú tienes computadora, porque la mitad del trabajo, pues, yo lo hago. Antes me tenían que hacer todos los documentos, ahora yo hago mis documentos. Yo preparo mi trabajo. No tengo que depender de nadie. Y cuando mi computadora no funciona, pues me llevo la mía. Que se supone que no se haga, pero lo hago, hermano. Pues yo no quiero que mi trabajo se atrase. Uno tiene que aprender en el mundo de hoy a bregar con la tecnología, querrámoslo o no. Porque ahora hasta para llamar al Seguro Social usted tiene que llamar un número, esperar que le digan todas las opciones, le dejen ahí como 15 o 20 minutos. ¿Verdad que cuando usted llama a una agencia, favor de marcar el 1, si va para aquello, marque el 2, si va para aquello, y usted se cansa de oír las opciones, marque el 0, que me hable el operador, olvídate de eso. Pero todo está sistematizado. Hasta los cupones son una tarjeta, ya no son cupones, ahora es el PAN, ¿verdad? Todo eso está sistematizado, que ha sido una dificultad para las personas de mayor edad. Tener que ir a una máquina, meter unos números, porque usted se tiene que aprender ese número de memoria, pagar los teléfonos por una máquina, pagar la luz por un sistema, pagar lo otro por un sistema. ¿Y la pandemia qué hizo, hermano? ¿Qué hizo la pandemia? Aumentó este tipo de cosas, de transacción, ¿verdad? Porque durante la pandemia tú querías ir al banco, pero no podías ir. Tenías que llamar por un teléfono a ver si te hacían la transacción, ¿verdad, hermano? Que fue difícil. Fue difícil todas esas cosas. Si tenías una cita pendiente en el gobierno, te la cancelaron sin pena ni gloria. Busque por internet la cita y eso es un revolú. Hasta sesco, ¿verdad, hermano? Usted tiene que hacer la cita antes de llegar allá. Usted iba, no, yo vengo a sacar la licencia y cogió el turno. No, ahora usted tiene que hacer una cita electrónica y bajar la aplicación a su teléfono. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Me están mirando como jaro. ¿Quién no ha bregado con nada de eso? Renovarla y ahí cuando la renueve va a encontrar el problema. Exactamente, cuando vayas a renovar tu licencia vas a tener que buscar a alguien. Si usted no lo sabe hacer, alguien lo puede ayudar. Amén. Porque todo es electrónico hoy en día, ¿verdad? Y necesitamos ayuda si no sabemos manejar esas cuestiones. Gloria al Señor. La iglesia se ha afectado con la tecnología, se ha afectado con la pandemia. ¿Se ha afectado la iglesia con la pandemia? Claro que sí, hermano. La iglesia se afectó, pero también aprovechó oportunidades. Porque la iglesia no se dejó de ministrar la palabra porque había un celular que usted tenía en el cual usted recibía información de los cultos, en donde usted podía ver un culto grabado, ¿verdad que sí, hermano? En donde usted podía recibir una predicación, en donde usted podía ver la palabra de Dios. Muchos se quedaron, ya las iglesias abrieron y todavía hay algunos que están comunicándose por esos medios porque no quieren moverse para la casa de Dios. Pero gloria al Señor, en un momento esto nos sirvió de gran ayuda para poder llevarle a otros la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso la iglesia no puede estar ociosa, porque lo más fácil pudo ser, pues no, yo
si nadie transmite, yo no voy a transmitir, pues que aprendan lo que puedan y lo que quieran, no, hermano. Nosotros tenemos una responsabilidad también como maestros, de que la iglesia sea educada en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor, y que la iglesia no se enfríe en la palabra. Amén, hermano. Gloria al Señor. Y usted reciba, aunque sea a través de medios electrónicos, la poderosa palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que seamos pacientes para con todos. Seamos pacientes para con todos. Miren, más paciencia que a veces debe tener es el músico para encontrar los tonos, ¿verdad? Pero gloria al Señor, ha desarrollado esa paciencia, ¿verdad, Junior? Gloria al Señor. Y ustedes son tan sinceros y tan honestos. Bueno, si Junior me encuentra, que me encuentre en el camino, ¿no? Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Pero tengamos paciencia los unos con los otros, aleluya. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Verso 15, ¿verdad? Gloria al Señor. Los creyentes no le hacen mal al prójimo, se supone, hermano, sino bien. Estamos hablando a una iglesia que está en persecución. Vamos a ponerlo en el contexto histórico, ¿sabes? La persecución en aquel tiempo no era que vinieron algo así a cejarte la iglesia. ¿Cuál era la persecución de aquel tiempo, hermano? ¿Cuál era la persecución? Que te mataban. Que si te cogían predicando el evangelio, te perseguían, te daban latigazos, te echaban a los leones, ¿verdad? Y te apedreaban, te perseguían, te torturaban para que tú negaras el nombre de Cristo. Así que estamos hablando de una iglesia que está bajo el fuego de la persecución, bendito Dios. Pero el creyente no podía sentir coraje, no podía tener represalias contra el imperio romano por esa persecución. Por eso el apóstol le dice a la iglesia: ninguno pague mal por mal, antes seguid siempre lo bueno para con todo. O sea, que el creyente, aunque estaba en persecución, tenía que dar testimonio del amor de Dios en medio de esa persecución, ¿verdad? Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres y no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es el camino de los seguidores del Señor. Seguir firme en una actitud de amor, incluso en las circunstancias más duras. Vale la pena estar atento a esta encomienda de lo que Dios nos hace responsables. Debemos servir y honrar al Señor en todas las relaciones interpersonales. Aquí estamos hablando de la familia. ¿Cuántas familias están enojadas en el día de hoy? ¿Cuántos hijos están enojados con sus padres? ¿Cuántos padres están enojados con sus hijos? ¿Cuántas esposas están enojadas con sus esposos? Alaba. ¿Cuántos esposos están enojados con sus esposas dentro de la casa de Dios? Amén. ¿Cuántos viven uno por aquí y uno por allá? En este tiempo está pasando mucho eso, hermano. Gloria al Señor. Hay que resolver ese problema. Hay que orar a Dios y resolver las relaciones interpersonales. Yo siempre he dicho, hermano, que yo creo en la restitución. ¿Usted sabe lo que es la restitución? Cuando una persona se convierte a Cristo, y voy a hablarle a los hombres, ¿verdad? Y usted debe pensión alimenticia, se supone que Cristo también transforme su bolsillo. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted le debía a su esposa, qué sé yo cuánto, usted va a hacer todo lo posible por resolver ese problema, porque eso le va a traer paz con Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Si usted tenía algún problema en el pasado con su esposa, que si están peleando por las escrituras, que si esto te tocaba, que si... Mire, eso es un problema terrible. Pues mire, traten el amor del Señor de llegar a un acuerdo. Amén. Y resolver todo problema que usted tenga. Porque mire, Abigail está aquí de testigo y me pudiera decir por las boberías que la gente va a pelear a la corte. ¿Verdad que sí? Hay cosas que parecen frívolas, pero son como una gotita que está ahí fastidiando. Y si usted no resuelve ese problema, le quita la paz. ¿Cuánta paz le ha quitado un punto de una colindancia a la gente? ¿Cuánta paz le ha quitado un pejo al vecino? ¿Cuánta paz le ha quitado, verdad, una situación que ocurre en el barrio de alboroto, de situaciones de fiesta, como pasa en el mío, ¿verdad, hermano? Cuando hay fiesta, pues tengo que, pues, gloria al Dios, estarme tranquilita hasta que pase el revolú, ¿verdad? Gloria al Señor, alabado Dios, y tolerar, porque no voy a estar peleando todo el tiempo, porque allí hay un área casi turística, hermano, que aquello los fines de semana, ¿verdad? Se pasa lleno.
Amén, gloria al Señor. A la gente, hermano, hay gente que le encantan los tribunales, que le encanta estar buscándose problemas, hermano. Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a paz, ¿verdad que sí, hermano? Dios nos llamó a paz, gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que procure tener una conducta enfocada en el amor y obediencia en todas las relaciones generales y bajo ninguna circunstancia. No debe permitir que la carne gobierne y el enemigo tome ventaja, incluso en los trabajos. A veces nos sentimos un poquito mal porque a fulano le dieron esto, a mí no me lo dieron, y pues hay unos mecanismos también para resolver todo ese tipo de situación y no tener represalia en contra de nadie. Amén. Vamos a la tercera parte. Se ve bien larga la lección, hermano, pero yo la voy a tratar de resumir lo más que yo pueda. Deberes para cultivar actitudes de una verdadera comunión y fiel obediencia. Estos versos son bien cortitos. ¿Qué dice el verso 16? Vamos a ver, ¿quién me lo dice rapidito? Pito, ¿qué dice? Está siempre gozoso. ¿Qué significa eso? ¿Usted se va a estar riendo todo el tiempo? No. ¿A qué se refiere el gozo? El gozo que el Espíritu produce en el corazón del creyente. Cristo es el gozo del creyente. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, ¿verdad? El gozo es una cualidad permanente que caracteriza la vida de cada cristiano. Es tener confianza en Dios. Cantamos por ahí, yo canto en el gozo, yo canto en el dolor, aunque Satán no quiera. ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado ¿qué? ¿Es fácil cantar en prueba? No, ¿verdad que no le quiere salir la voz a usted? Cuando usted está triste, ¿usted siente deseos de cantar? No, al contrario. ¿Qué usted quiere? Llorar y llorar. Pues empieza a cantar y empiezas a llorar, ¿a Tony? Amén. Y llorar y llorar. Y empiezas a llorar, cantando empiezas a llorar y Dios te liberta, ¿verdad? Hay que llorar delante de la presencia del Señor. Hay que llorar, hay que clamar con agonía. Hay que humillarse ante Dios y de su altar. Hay que decir como David a Dios le dijo: no me eches de tu presencia, Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Hay que llorar también cuando no sentimos la presencia de Dios. Hay que estar gozosos, ¿verdad? Recuerde que aún en medio de la tormenta, Dios está en control y nos capacita en medio de las pruebas. Dios, aleluya, gloria al Señor, aleluya, no cambia. Las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. El gozo, la oración, las acciones de gracia, hermano, no importa lo que usted esté pasando, dele gracias a Dios. Dígale gracias, Señor, por lo que me has dado. Gracias, Señor, por este momento de mi vida que me has permitido tener. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Antes usted quizá lloraba porque su alacena estaba vacía. Pero cuando usted ya ve que no cabe un pote, usted dé gracias a Dios, porque es el tiempo bueno. Esto se va a poner peor, ¿saben? Yo estaba buscando una gasolina barata, pero la gasolina va a seguir en aumento. Va por 86. Ajá, la pagué 86, después más adelante vi, mira, estaba 84. No, la pagué 85. Y es el mismo garaje, de la misma compañía. En una la tienen 84, 85, yo voy bajando, espérate, 89, 86. Y donde le eché, después había uno más barato. Pero mire, va a continuar la inflación, ¿sabe? Recuerde que el presidente de los Estados Unidos ya no está produciendo gasolina en Estados Unidos, lo estamos comprando. Se está comprando Arabia y eso genera un costo adicional. Así que, obviamente, si aumenta la gasolina, ¿qué va a aumentar? La luz, ¿qué más? La comida. ¿Está cara la comida, hermano? El peaje, ¿qué más va a aumentar? Todo. El agua, todo te aumenta. Porque si aumenta una cosa, eso es como un efecto en cadena. Que sigue aumentando todo, lo que no aumenta es el sueldo, lo que no aumenta es el salario, la entrada, pero todo lo demás que pasa, aumenta, hermano, gloria al nombre del Señor. Así que tenemos que vivir con eso, tenemos que tratar de que el Señor nos ayude a tener gozo en medio de todas estas pruebas, porque sabemos que la venida del Señor está ¿qué? Está cerca. ¿Qué nos dice el verso 17? Lo debe saber toda la iglesia.
Orar sin qué? Sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? ¿Vas a estar arrodillado 24 horas? No, puedes orar sentado, en tu carro, puedes orar en tu trabajo, ¿verdad que sí? Puedes orar, estás resolviendo un problema. Señor, ayúdame a resolver el problema. No encuentras, hasta acostado durmiendo, ¿verdad? Bueno, hasta durmiendo oramos. Acostadito, ¿verdad? Aleluya. Estás resolviendo un problema con un carro, hermano Luisito, y no encuentras por dónde está el liqueo. Señor, ayúdame a encontrar el liqueo, ¿verdad que sí? Son cositas por las que podemos orar. Amén. El hermano Luis es mecánico, ¿sabe, hermano? Por si acaso. Gloria al Señor. Amén. Y no nos podemos descuidar en la oración. Es importante, nunca nos debe faltar la fe. Creámosle a Dios. Si no le creemos a Dios, mire, no podemos orar. Porque ¿a quién usted le está orando? Si usted no tiene fe, ¿verdad? Entonces el apóstol le dice a la iglesia, orad sin cesar. En medio de la tribulación, de la persecución, ora sin cesar. Esta actitud de oración surge de la humildad de un corazón regenerado y que anhela tener la vida que agrada a Dios. Nosotros, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, y tener una constante comunión con el Señor mientras cumplimos con nuestros deberes cristianos. El aposento alto de nosotros es nuestro corazón, ¿sabe? No tiene que ir a un monte, no tiene que ir, no. En su casa, en su esquina, usted puede orar y clamar al Señor. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dijo también que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo iba a ¿qué? Él lo iba a hacer, ¿verdad? El Señor está activamente en nosotros, con nosotros y por nosotros. Así que ore. Dice el verso 18, dad gracias ¿en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Los creyentes deben tener un corazón humilde, lleno de alabanza y gratitud hacia Dios. La gratitud nos recuerda que todo don perfecto viene ¿de quién? De Dios. ¿Del Padre de quién? De las luces. Amén. Dar gracias a Dios en todo es un acto de fe. Realmente vivimos con la convicción que Dios tiene todo bajo su dominio y Él es fuente de toda bendición. Reconocemos nuestra habilidad, su poder y su suficiencia, como dice 2 Corintios 12:9. Pablo no tuvo una vida fácil. Cuando usted oye el relato del apóstol Pablo, que si lo persiguieron, que si lo apedrearon, que si lo bajaron en una cesta, tuvo los pies en el cepo, que no le pasó que si un naufragio, tantas cosas que pasó el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero reconocía su debilidad, su poder y su dependencia de Dios. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo podía escribir, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. La voluntad de Dios se manifestó en Jesucristo. Todo aquel que quiera conocer la voluntad de Dios para su vida tiene que reconocer a Jesús. Solamente en la vida de Jesús podrá examinar con cuidado la ilustración suprema genuina de lo que Dios quiere que sea el creyente. Amén. Jesucristo nos dejó su ejemplo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y en Cristo encontramos el modelo perfecto para alcanzar el gozo, la oración constante y de acción de gracia. Nuestra vida como hijos de Dios tiene que fundamentarse en Cristo Jesús, Señor nuestro, en la gracia capacitadora para poner por obra esa voluntad de Dios, como dice 2 Corintios 3:18. Amén. Así que hay que darle gracias a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios en esta mañana? Porque Dios es bueno y porque para siempre es. Y damos gracias a Dios porque la hermana Julia viene entrando por ahí. Den un aplauso al Señor. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno. Abrácela desde acá, dele ese abrazo desde acá a la hermana Julia, ¿verdad? Amén, qué bueno, qué bueno. ¿Ves que hay motivo por qué darle gracias a Dios, hermano? Aleluya, porque Dios es bueno, aleluya, gracias Señor, gracias Señor. Aleluya. Vamos al verso 19. No apaguéis al espíritu, dice la lección. ¿Usted sabe cómo se extingue un fuego? ¿Cómo se extingue un fuego? ¿Ah? Se le quita el oxígeno. Si su estufa coge fuego en un sartén, ¿qué usted va a hacer? ¿Le va a echar agua?
Como hice una vez yo, ¿qué va a hacer? Busca una tapa y se la pone, ¿verdad? Los que tenemos estufa de gas, pues a veces pasamos unos accidentitos. Es como cuando una vez yo fui a prender el horno y se había quedado un poquito de gas y cuando metí la mecha, eso hizo ¡boom! Estábamos en un cumpleaños, ¿se acuerdan? Por poco explota todo. Después yo olía a quemado y el pelo así parado y todo. Gracias a Dios no fue a mayores porque mi casa tenía gente. Hermano, ¿cómo se apaga el fuego del Espíritu? Dice no apaguéis. Pues ¿cómo se apaga? Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Se apaga cuando dejas de orar. Se apaga cuando dejas de leer la Biblia. Se apaga cuando dejas de, ¿verdad?, de buscar la armonía de los hermanos. Se apaga cuando dejas de ayunar. Se apaga cuando dejas de hacer lo que Dios te pide que hagas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hoy en día hay muchas manifestaciones de la carne o del fanatismo. Nosotros damos a veces mucha rienda suelta a nuestros sentimientos y emociones. Pero usted tiene que saber discernir qué es el Espíritu Santo dentro de ti y qué son tus emociones, ¿verdad? Gloria al Señor. La línea entre las emociones y el Espíritu es bien finitita. Y a veces la gente puede confundirse. Gloria al Señor. Todo debe hacerse con temor reverente, ordenadamente y decentemente. La gente puede apagar el fuego del Espíritu en su vida, en su ministerio, o al negarse a hacer la voluntad de Dios, reprobando el celo santo o al cometer pecados que contrista la obra y la gracia del Espíritu. La Biblia dice en Efesios 4:30, y no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Pablo le aconsejó al joven Timoteo que avivara la llama que había en él, y eso aplica a todo creyente. Debemos velar en todo tiempo para que el fuego del Espíritu no se apague. No quiere decir que todo el tiempo vamos a estar, mire, en las alturas del Espíritu, porque esa no es la realidad, hermano. Hay momentos en que no estamos a ese nivel, pero cuando estamos en ese nivel del Espíritu, pues debemos tratar de mantener esa llama ardiente. El hecho de que usted no hable en lenguas, el hecho de que usted no dance, el hecho de que usted no tenga esos dones, no quiere decir que el Espíritu de Dios no está en ti. Porque el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Como un sello, ¿verdad que sí, hermano? Los ríos de agua viva usted lo debe sentir de vez en cuando, porque tampoco me diga que de vez en cuando usted no siente el río de agua viva, usted no brinque ni hable en lengua, hermano. Algo tiene que sentir, usted siente algo, hermano. Y no voy a hablar del ministerio ese que está por ahí, pero usted sabe. Que se le paran los pelos a la gente, no, hermano, no. Hay que sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios yo la siento en mí, en la iglesia y donde quiera que yo voy. Cuando leo la Biblia, cuando oro y canto, la presencia del Señor en la iglesia y donde quiera que yo que yo voy. Amén. Así que no apagues al Espíritu. Verso 20. No menospreciéis las profecías. Dice aquí que se refiere al don de la profecía, de profetizar que había en la iglesia. Amén. Es el más sublime de los dones espirituales. El apóstol Pablo prefería que profetizaran y no que hablaran en lengua. Porque el que profetiza, ¿qué hace, hermano? ¿Qué hace el que profetiza de parte de Dios? Edifica a la iglesia. La profecía es para edificar, para exhortar y para consolar. Ninguna profecía que venga con el ánimo de destruirte no es de Dios. Porque Dios no usa la profecía para destruir a nadie. Utiliza la profecía ¿para qué? Para exhortarte. Mira, mi siervo, busca más de Dios. Mi sierva, busca más de Dios. Eso que está haciendo Aida está malo, eso está mal. Mira a ver lo que tú haces. El Espíritu Santo nos habla, ¿verdad que sí, hermano? Y nos corrige, pero si dejamos que nos corrija, porque si no dejamos que no nos corrija, pues no nos va a corregir, ¿verdad? Los profetas hablaban por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Y los profetas deben profetizar de acuerdo a la palabra de Dios. Las profecías que estaban escritas en la palabra, era necesario que la iglesia las entendiera. Porque la palabra profética más segura que tenemos, ¿cuál es? La palabra de Dios. Tenemos la palabra más profética, que es la Biblia.
que fue dada a hombres siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Esta es la profecía que no cambia. Y estamos esperando la más grande. ¿Cuál es? Que Cristo venga. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que el Señor venga por su iglesia. ¿Cuánto le están esperando? La profecía es el medio que Dios eligió para que seamos edificados como iglesia y edificar y evangelizar a otros. No podemos ser indiferentes a la profecía, no tomarla en cuenta, no amarla. Es apagar el espíritu de la gracia. Esos que dicen, el Señor no viene nada, eso es mentira, el anticristo no viene nada, todo eso es mentira. Gloria al Señor, aleluya. Pues mire, gloria al nombre del Señor. Hasta las películas te hablan del juicio final. Porque cuando usted ve cierta película, gloria al Señor, aleluya, pues las películas retratan que después que pasen ciertos eventos, el mundo va a ser un caos y que va a estar todo el mundo peleando y guerreando por aquello y por lo otro, ¿verdad? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y ¿qué? Y nueva tierra, ¿verdad que sí, hermano? En donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá enfermedad y estaremos para siempre con el Señor. Así que no menosprecie la palabra de Dios, no menosprecie la profecía. No crea todo lo que oye en las redes. No esté oyendo videos que lo que hacen es turbar a la gente. A mí a veces me mandan unos videos que yo a la primera introducción los apago. Hermano, no me mande cosas que realmente no me edifiquen, porque yo no voy a estar creyendo teorías de conspiración ni nada de eso. Ya la palabra de Dios está dada, lo que ha de pasar. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces te mandan el mismo video como 5 personas. Ya yo lo vi, no me manden más. Gloria al Señor, porque realmente te agobian. Y si tú le haces mucho caso a todo lo que aparece en las redes, te vuelves loco. Porque la mitad son fake news, que son noticias ¿qué? Falsas. No creas todo lo que lees. Busca fuentes de información que realmente te edifiquen. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice, examinarlo todo. Por eso, hermano, y retener lo bueno. Si usted no examina todo lo que oye, ¿qué va a pasar? Va a entrar en confusión. Usted tiene que discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén. Tiene que discernir entre lo santo y lo profano. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. En la iglesia primitiva era fundamental el don de discernimiento para los discípulos de Cristo. Dios no quiere que los creyentes acepten toda manifestación espiritual como si procediera de Dios. Dios da el Espíritu, pero existen falsificaciones en forma de muchos falsos profetas. La iglesia tiene el don de diferir, ¿verdad? Y distinguir qué es bueno y qué es malo. Para eso Dios le dio el Espíritu Santo y demanda a los pastores, a los ancianos, a los que predican, que sepan discernir. No traiga aquí una doctrina que no vaya de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sabe? Tenga mucho cuidado, porque por ahí, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, hay tantas cosas que han predicado que a veces vienen para confundir al pueblo. Amén. Por ahí hicieron hasta una dieta que si el ayuno de Daniel. Mire, hermano, o era ayuno o era dieta. Daniel se abstuvo de comer ciertos alimentos. ¿Pero por qué se abstuvo, hermano? ¿Por qué? Porque la comida del rey estaba ¿qué? Por la preparación en que se hacían esos alimentos. El pueblo de Israel tenía unas reglas bien específicas de cómo comer. Pero Daniel no dejó de comer ahí, ¿verdad que no? ¿Qué comió? Legumbres. ¿Y qué más? Verdura, cositas chéveres, ¿verdad? De la naturaleza. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero Daniel ayunó realmente. ¿Tuvo un ayuno? En esa parte no, pero si usted va más al frente a otro capítulo, ¿verdad que dice que Daniel ayunó cuántos días? Mire, estuvo 21 días esperando una respuesta. Ahí sí Daniel estaba en un ayuno total, de alimentos, total. Y ahí fue cuando Dios se le reveló, ¿verdad que sí, hermano? Y le dijo, muy amado, no temas. Y Dios lo fortaleció. Pero cuando la gente se pone por ahí a tirarnos una dieta, que si el ayuno de Daniel, que si aquello, que si lo otro, pues mire, hermano, eso fue en aquel momento. No se deje confundir, hermano, gloria al nombre del Señor, aleluya. Claro, hay que comer saludable, ¿verdad que sí, hermano? Si usted lamentablemente ya a estas alturas desarrolló diabetes, hipertensión y todas esas cosas, pues ahora sí tiene que hacer dieta. Podemos evitar llegar allí, ¿verdad? Amén, gloria al nombre del Señor. Pero si no lo pudo hacer, pues mire, elimine la sal,
Elimine las azúcares, amén. Elimine las harinas, los almidones. Coma proporcionalmente a su salud. Hermano, coma proporcionalmente a su salud. ¿Sabe? Nosotros hablamos mucho de los pecados externos, que si aquello, que si lo otro, de la fornicación, del adulterio, de todas esas cosas malas. Pero el cómo tú cuidas el templo del Espíritu. Dios te va a juzgar también. Amén. Porque si el médico te dijo, no hagas esto y tú lo haces, tú eres un desobediente. Amén. Tómese los medicamentos, hermana. Aunque no nos agrade, ¿verdad que sí? Tenemos que tomarnos la pastillita que nos recetaron. Pues si el Señor no nos sana, pues ¿qué hay que hacer? Bébase la pastillita. No voy a decir el nombre de la que yo bebo para no darle promoción, pero bébase la pastilla. Porque cuando pasan 3 días y no me lo he tomado, el corazón me empieza a dar cantazo. Nena, la pastilla, acuérdate, la tiroides, acuérdate. Se descontrola todo. Hay que ser obediente. Amén. Cuídese, hermano, que queremos que nos dure 100 años más. ¿Cuántos dicen amén? Eso también es obediencia al Señor, hermano. A veces hablamos de tantas cosas, pero ¿y el cuidado que estás teniendo contigo mismo? ¿Cuál es? Alma, cuerpo y espíritu. Según te alimentas espiritualmente con la oración, con la palabra, con la alabanza, con el ayuno, aliméntate físicamente bien. Que de vez en cuando hacemos un desajeno, pues sí, hermano, pero que no sea todos los días el desajeno, por favor, amén. Examinarlo todo, retener lo bueno. Tenga cuidado de no caer en una doctrina falsa. Léalo todo. Usted puede ver cuántas series hay, hermano. Hoy en día hay un auge tremendo en el Netflix, que si la serie aquella, que si lo serie otro. Yo no critico al que lo hace y lo tenga, pero yo no tengo tiempo para eso. Yo soy del 1% que no tiene Netflix, ni tiene esas cosas, porque es que no tengo tiempo para quizás sentarme varias horas a ver una serie. Hay series muy buenas. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero en todo, retenga lo bueno. Si hay algo ahí que no lo edifica, no lo vea. No lo vea. En el canal que sea de televisión, para no darle promoción, ya le di promoción a Netflix, pues ni modo. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero trate de buscar aquello que le agrada al Señor. Hay cosas buenas, hay cosas históricas que son maravillosas, hay series maravillosas. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero usted retenga lo que es bueno. La Biblia nos enseña cómo agradar a Dios. Aleluya. La única forma de conocer y retener lo bueno y contrastar y saber si están dando de acuerdo con la voluntad de Dios es conociéndolo a Él. Usted oye algo raro, vaya a la Biblia, contástelo con la Biblia, a ver si la Biblia dice eso. Si no lo dice, deséchelo. Amén. Gloria al nombre del Señor, porque la palabra de Dios es la que nos dirige a toda verdad. Verso 22. Absteneos de toda especie de mal. Amén. Hagamos las cosas que nos apartan, no hagamos las cosas que nos apartan de Dios. Tenemos que abstenernos de lo que tenga apariencia de mal, que no se conduzca, se aproxime, se exponga a la tentación, al pecado, que se refrenen los deseos pecaminosos. La tentación al pecado con frecuencia es sutil, que solo se está a salvo huyendo de él y vivir refugiados en Dios. No se le puede dar cabida ni en la mirada ni en el pensamiento. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 1 Tesalonicenses 4, 2, 3. Esta es la vida que agrada a Dios, guardarse puro y sin mancha. Vive a la expectativa de encontrarse frente a frente con su Señor a fin de que Cristo lo encuentre sin pecado. Verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos saltamos las 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Se llama proceso de santificación, ¿verdad? De modo que podamos vivir obedientemente. La cualidad principal de Dios, ¿cuál es? Su santidad. Sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Dios es santo, amén. Y aunque nosotros en esta tierra estamos expuestos al pecado, tenemos que entender que a Dios le agrada la santidad, ¿verdad? Gloria al Señor. Y no solamente de apariencia física, la santidad en tu vida interna, la santidad en cómo procedes en tu hogar, en tu trabajo, en todo lugar donde estés. Todo envuelve la santidad, hermano. A veces pensamos que es la ropa, que es el pelo, que es aquello, que es lo otro. No, la santidad envuelve muchas cosas más. Amén. Primero te dice, seguid la paz con todos. Porque si eres un peleón, no estás en santidad, ¿verdad?
seguir la paz con todo, y después te dice, y la santidad. O sea que si en tu casa hay constante guerra, no hay santidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y te pasas peleando con los hijos, con el esposo y con todo el mundo, o el esposo peleando con todo el mundo, no hay santidad, hermano. Amén. Seguir la paz con todo, y la santidad. Usted sea pacificador en el conflicto. Amén. No sea promotor de tempestades. Usted busque la paz, busca la paz y síguela, dice la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Queremos irnos con el Señor, ¿verdad que sí? Pues hay que guardarnos irreprensibles, que no nos reprendan por nuestras actitudes ni por nuestras acciones. Amén, gloria al Señor. Así que, hermano, ¿cuáles son las prácticas? Que era el tema, las prácticas cristianas que no se pueden descuidar. Dígamelas usted. ¿Cuáles son las prácticas cristianas que no se pueden descuidar? La oración. ¿Qué más? El ayuno. ¿Qué más? Lectura de la Biblia. ¿Qué más? La paz. Desarrollar la paz. ¿Qué más? La santidad. El examen exhaustivo de la palabra del Señor, hermano. Gloria al nombre del Señor. Son prácticas cristianas que debemos seguir constantemente. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que en aquel tiempo el apóstol Pablo tuvo que escribir para aconsejar sobre el maltrato de los que habían caído bajo la influencia de las falsas doctrinas, de los falsificadores, y Pablo les exhorta a estar gozosos en medio de las tribulaciones para que cuando Cristo venga se puedan ir con el Señor. Amén, porque luego dice en otro texto, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo que resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para estar siempre con el Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Póngase de pie, hermanos. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor. Aleluya por su palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra en esta mañana. Te pedimos que bendigas a los hermanos aquí presentes, a los que no han podido llegar por diversas circunstancias. Te pedimos que bendiga a los hermanos que posteriormente escucharán esta escuela bíblica a través de las redes sociales. Dios mío, que tu palabra vaya, corra y sea glorificada para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Cantamos rapidito y entregamos. Gloria al nombre del Señor. No sé quién va a dirigir, ¿verdad? Gloria a Dios. Era ni, pero gloria.